Damas y caballeros, bienvenidas sean a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy tenemos un encuentro con la historia a través de Ana Macías. Génesis del Gobierno Constitucional en México, 1808-1820. Génesis del Gobierno Constitucional en México, de la historiadora Ana Macías. Esperando sea de su agrado, damas y caballeros, antes de entrar de lleno en materia, vamos a leer la contraportada de este libro maravilloso, en el cual podremos saber qué ocurrió durante más de una década en ese periodo. También sabremos cosas importantísimas sobre el decreto constitucional de Apatzingán. De igual manera, habremos de conocer los orígenes del liberalismo en México. Los orígenes de la Constitución de Apatzingán, la personalidad de sus autores, las razones por las cuales se retrasó su promulgación y finalmente fue desechada, sin haber estado jamás vigente, son cuestiones que durante más de un siglo no atrajeron la curiosidad de los estudiosos. Solo en años recientes se han iniciado seriamente los trabajos de investigación sobre el decreto de 1814. Ana Macías analiza dicho documento, traza el desarrollo del gobierno constitucional en México, de 1808 a 1820, y presenta las opiniones que de esta Carta Magna tuvieron algunos historiadores prominentes, desde Fray Servando Teresa de Mier, en 1821, hasta José Miranda, en 1952. Muy bien, una vez dicho esto, damas y caballeros, vamos a comenzar con lo que nos dice Ana Macías en su prefacio. En 1964, la República Mexicana conmemoró el 150 aniversario de la promulgación de su primera Constitución. El 22 de octubre de ese año, el presidente Adolfo López Mateos viajó a Apatzingán, Michoacán, para participar en un homenaje a los hombres y mujeres que, en una constitución escrita en medio de la lucha por la independencia, dieron expresión a ideas liberales y republicanas. El decreto constitucional de Apatzingán resultó fallido y, por tanto, olvidado de todos por más de un siglo. Hasta hace poco, especialmente desde 1960, los estudiosos buscando los orígenes del liberalismo en México iniciaron el estudio serio del así llamado Decreto de Apatzingán. El hecho de que la primera Constitución haya sido por tantos años dejada en el olvido me llamó la atención cuando en 1952 y 1954 preparaba una tesis sobre José María Morelos para obtener la maestría. El material publicado sobre el movimiento de la independencia era relativamente escaso en lo que se refiere al periodo posterior a 1813. Descubrí que cuestiones como los orígenes de la Constitución de 1814, sus autores, el retraso de su promulgación y las razones por las cuales no fue adoptada después de la independencia, nunca habían sido resueltas o eran motivo de considerables discusiones. Por ello me pareció que valía la pena emprender el estudio de ese documento, trazando el desarrollo del gobierno constitucional en México de 1808 a 1820, y concluyendo el trabajo con un análisis de las opiniones que de la Constitución tuvieron algunos historiadores prominentes, desde Mier en 1821 hasta Miranda en 1952. La idea de un Congreso Nacional. Periodo de la Revolución Democrática. La primera ola de un gigantesco movimiento, la Guerra de Independencia norteamericana,
apenas tocó las costas de la región vecina, el Reino de la Nueva España. Robert Palmer, en la edad de la Revolución Democrática, halló solamente un trabajo de esa época en español sobre la Guerra de Independencia norteamericana. Y no hay indicios de que las noticias del establecimiento y población de las colonias inglesas en la América Meridional, de Francisco Álvarez, publicada en Madrid en 1778, hubiese sido conocida en las colonias españolas. Sin embargo, no hay duda de que los mexicanos instruidos estuviesen al tanto de la Revolución norteamericana, ya que José Antonio Rojas, clérigo y profesor de matemáticas en Guanajuato, huyó a la joven República del Norte y desde ahí exhortó a sus compatriotas a seguir el ejemplo de sus vecinos anglosajones. Nadie escuchó los exhortos de Rojas y España siguió dominando fuertemente sus colonias. Por otra parte, la Revolución Francesa, segunda oleada de esta gran marejada, tocó con mayor fuerza las costas de la Nueva España y de otros virreinatos. Muchos criollos conocían el francés, mientras que muy pocos leían el inglés. Apareció en el Nuevo Mundo la traducción de Los Derechos del Hombre de Rousseau, y los nombres de Voltaire, Diderot y Montesquieu no eran desconocidos entre las clases educadas, a juzgar por la frecuencia con que se les condenaba en los sermones, los libros y proclamas reales. Con la violenta expulsión y persecución de los franceses residentes en la Ciudad de México, en su mayoría barberos, peluqueros, sombrereros, perfumistas y artesanos, los capitalinos comprendieron que algo grave estaba aconteciendo al otro lado del mar. Pero las noticias que llegaban sobre el reinado del terror eran más para desalentar que para fomentar ideas de rebelión contra España. El oleaje de la revolución amainó de 1775 a 1808, y mientras Europa se embrolla en la guerra, América permanece al margen de la tormenta. La tercera oleada de la era revolucionaria, resultado del intento de Napoleón de asegurar el mundo para los Bonaparte, especialmente al colocar a su hermano José en el trono de España, sí produjo fuerte conmoción en las colonias españolas. Ya no se trataba de aguas revolucionarias lamiendo mansamente las costas de Nueva España y Nueva Granada, de los virreinatos del Perú o de La Plata. Para enfrentarse a esta manifestación de la tormenta universal, no bastaban ya las advertencias, ni los inquisidores, ni los celosos funcionarios reales, a casa de algún criollo radical o de un francés sospechoso. Porque de repente la revolución arrojó del trono a Carlos IV y luego a su hijo y sucesor, Fernando VII. Sin tener tiempo para preguntarse si habían alcanzado la madurez política, los habitantes de las colonias españolas se sintieron huérfanos, ya que al iniciarse la rebelión contra el dominio español en 1810, los rebeldes se llamaban a sí mismos huérfanos. Esto parece indicar que no se sentían maduros ni preparados para las responsabilidades del autogobierno. Nada cambió con las revoluciones americana y francesa, pero al usurpar Napoleón el trono de España, todo cambió. La forma en que los habitantes de Nueva España reaccionaron al romperse abruptamente el lazo que unía a España con su imperio, señala el principio de este estudio, así como el inicio del movimiento mexicano de independencia. Sería exagerado pensar que las colonias gozaron de ininterrumpida paz y tranquilidad durante 3 siglos,
Pero nada de lo sucedido antes de 1808 iguala la confusión y la efervescencia que produjo la noticia de la abdicación de los Borbones y del levantamiento popular español contra los invasores franceses. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo Génesis del Gobierno Constitucional en México, 1808-1820, de la historiadora Ana Macías. Esto es la Sinfonía del Pensamiento. Continuaremos más adelante con esta obra, pequeña en su dimensión, no muy numerosa en sus páginas, pero de un contenido muy importante para conocer al México moderno y su consolidación primigenia. Muy bien, damas y caballeros, muchas gracias por su atención, por su preferencia. Se despide su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar. Hasta la próxima.